Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La economía del país creció 0,6% en 2023. Se salvó de registrar una recesión. Mientras que las actividades financieras, artísticas y la administración pública jalonaron la economía, sectores como la construcción, manufacturero y comercio no se recuperan. La agricultura creció nuevamente al 1,8% luego de varios meses en negativo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El expresidente César Gaviria, quien durante 10 años fue secretario general de la OEA, protestó hoy por el comunicado de ese organismo en el que dice que en Colombia existe un riesgo de ruptura institucional. De acuerdo con el expresidente, esa declaración y la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos menoscaban la autonomía de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la separación de poderes consignada en la Carta Democrática Interamericana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Astrid Viviana Rodríguez, la ministra del Deporte, presentó hoy su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. La funcionaria deja su cargo en medio de los cuestionamientos que ha recibido debido a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla y también antes de afrontar la citación al debate de moción de censura en el Congreso de la República justamente por esos hechos. Hablaremos más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Maduro expulsa a la ONU de Venezuela. Le da 72 horas a la misión en Caracas para abandonar el país. Trump a juicio penal el 25 de marzo. Putin afirma que prefiere a Biden sobre Trump en la Casa Blanca. Nueva York demanda a las redes sociales por agudizar la crisis de la salud mental. Estados Unidos sigue sin embajador en propiedad en Colombia. Se cae nombramiento de la nominada por Biden. Japón entra en recesión y pierde su lugar como tercera economía del mundo. Fuerzas de Israel entran en hospital del sur de Gaza. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsó a la ONU de ese país. El mandatario le dio 72 horas al personal de la oficina del alto comisionado del organismo en Caracas para que abandone Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. El anuncio tiene lugar tras el comunicado publicado por la misión de la ONU, en el que expresó su profunda preocupación por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de terrorismo. Carlos Salazar Lares desapareció el 5 de febrero, luego de que un grupo de hombres se lo llevara, después de criticar y grabar a Alex Saab, a quien se le ve en un local comercial con 2 jóvenes. En enero del presente año, 32 personas fueron detenidas, entre las que se encuentran civiles, militares y 2 periodistas acusados de 5 supuestos planes de magnicidio contra Maduro. El 26 del mismo mes, 3 colaboradores de la campaña de María Corina Machado también fueron arrestados por presunta conspiración. Y es que en Venezuela desde hace años ocurren desapariciones forzadas. Las incomunican, les niegan a los familiares que los tienen tras las rejas. A muchos los torturan físicamente y amenazan a sus familias. Y cuando finalmente los liberan, los obligan a que sean un defensor público, que como funcionarios solo cumplen órdenes de un superior. El expresidente estadounidense Donald Trump enfrentará en marzo el primer juicio penal en su contra.
El juez Juan Merchan dictaminó que el expresidente de Estados Unidos y precandidato favorito del Partido Republicano, Donald Trump, tendrá su primer juicio penal el próximo 25 de marzo en Nueva York, tras denegar la moción para desestimar los cargos en su contra en el caso penal por supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de silencio. Con esta fecha confirmada, el juicio ocurrirá en plena preparación para las elecciones generales, por lo que Trump ha expresado su inconformidad. We want delays. Obviously, I'm running for election. How can you run for election and be sitting in a courthouse in Manhattan all day long? I'm supposed to be in South Carolina right now, where other people are, and where, again, this is where I should be. I shouldn't be in a courthouse for something that virtually every legal scholar says they don't understand it, there's no crime. Even if he was guilty of something, there's no crime. Los expertos no creen que a la fiscalía le sea fácil demostrar las acusaciones que presentan sobre el expresidente, por lo que resulta incierto que pueda ser condenado a una pena de cárcel, pero no se descarta la idea de que Donald Trump sea privado de su libertad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que prefiere a Joe Biden sobre Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Anunció acerca de la campaña electoral estadounidense. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. En cambio, en referencia a Donald Trump, Putin prefirió limitarse a definirlo como un político no convencional que tiene su propia visión sobre el tema de cómo Estados Unidos debe desarrollar las relaciones con sus aliados. Esta declaración del mandatario ruso se da luego de la entrevista realizada por Tucker Carlson, donde Putin afirma que Donald Trump fue durante su mandato un aire fresco y una renovación para Estados Unidos. En Estados Unidos, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 5 de las mayores redes sociales por alentar una crisis de salud mental entre los menores de toda la nación. La denuncia fue formalizada ante el Tribunal Supremo de California, estado donde tienen su sede la mayoría de empresas tecnológicas, la cual fue presentada por el alcalde Eric Adams y ha sido planteada conjuntamente por la alcaldía, el Departamento de Educación y de Salud. Según dijo el alcalde, se gastan $100 millones al año en programas de tratamiento de salud mental de la juventud. Nuestra ciudad se construyó sobre la innovación y la tecnología, pero muchas redes sociales ponen en peligro la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos. El pasado 24 de enero, la ciudad de Nueva York declaró a las redes sociales amenazas para la salud mental y las equiparó en su peligrosidad a las drogas y a las armas. Esta demanda se da luego de que el mes pasado los directores ejecutivos de las empresas de redes sociales Meta, X, TikTok, Snap y Discord enfrentaron preguntas difíciles sobre sus esfuerzos para combatir la explotación sexual infantil en línea, en una audiencia en el Senado de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos tumbó definitivamente el nombramiento de la embajadora propuesta por Biden para Colombia. El 3 de enero del año 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió a la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado la nominación de Jean Elizabeth Maines como la nueva embajadora de Estados Unidos en Colombia. Sin embargo, tras más de un año de la nominación, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos no ratificó a Maines como la nueva embajadora, después de que algunos legisladores republicanos se hubieran opuesto a su nombramiento. Y finalmente, el 3 de enero de este año, el comité devolvió al presidente Biden la nominación después de cumplirse los tiempos establecidos por el reglamento del Senado. Tras devolver la nominación, Maines asumió como la encargada de negocios de la misión ante la UNESCO en París. Jean Elizabeth Maines fue postulada para reemplazar al encargado de negocios Francisco Luis Palmieri, quien se encuentra como embajador encargado en Bogotá desde la salida de Philip Goldberg en julio del año 2022. Japón entró en recesión y pierde con Alemania el puesto de la tercer mayor economía mundial. Japón ha perdido este jueves la medalla de bronce de las mayores economías mundiales. El país asiático ha cedido el tercer puesto del podio a una Alemania en horas bajas, después de caer de manera inesperada en recesión técnica.
Aunque la economía del archipiélago asiático creció un 1.9% en el año 2023, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre experimentó un retroceso anualizado del 0.4%, que se suma al desplome del 3.3% registrado en el tercer trimestre. Por lo que al encadenar 2 trimestres en números rojos, la economía ha entrado en recesión técnica. El cambio del paradigma se produce más de una década después de que Japón cediera el segundo lugar en la clasificación a China y se achaca sobre todo a la fuerte devaluación que ha sufrido el yen frente al dólar en los últimos años. La economía del Reino Unido también entró en recesión. Según la Oficina Nacional de Estadística, esto se da porque el Producto Interno Bruto del trimestre octubre a noviembre de 2023 fue del 0,3%, lo que se suma a los 2 trimestres anteriores en contracción. Soldados israelíes entraron en el principal hospital de Gaza en Khan Yunis en búsqueda de rehenes e integrantes de Hamas, mientras Benjamín Netanyahu reitera que no llegará a un acuerdo con el grupo terrorista. En medio de la búsqueda de rescatar los rehenes y eliminar a Hamas, el ejército israelí ha informado que efectivos de sus fuerzas especiales están operando de forma precisa y limitada en el interior del hospital Al-Nasser en Khan Yunis, al sur de Gaza. Tras obtener información de que hay milicianos en su interior y también cautivos con vida y sin vida. Fuentes palestinas denuncian que los soldados han forzado nuevos traslados y evacuaciones, lo que imposibilita ya que hay 273 pacientes que no se pueden mover por la gravedad de sus heridas. En medio de los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, Estados Unidos reconoció que ciertas exigencias de Hamas constituyen serios obstáculos para avanzar hacia un pacto con Israel. A su vez, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró que su país no cederá a las delirantes exigencias del grupo terrorista Hamas. Ante la guerra entre Israel y Hamas, que ha devastado Gaza, el gobierno de Estados Unidos anunció que bloqueará la deportación de palestinos. La Casa Blanca señala que tomó esta medida porque es necesario proteger a los migrantes que se encuentran en el territorio estadounidense, pues sería un error enviarlos a enfrentar una crisis humanitaria en Gaza. El periodo de gracia será en principio de 18 meses. Y con ayuda de inteligencia artificial, las mujeres en China han comenzado a crear hombres artificiales. En Beijing, la soledad y la dificultad para encontrar compañía adecuada han llevado a las mujeres a buscar soluciones innovadoras. Ante la escasez de buenos hombres, han optado por compañeros generados por inteligencia artificial. 我认为现实世界的情侣啊、伴侣什么的，他们都不是完美的嘛。然后，但是 智能体它就是可以随我的心意走，然后我可以随意设定他的性格经历，包括我想跟他们发展什么样的故事，就都可以跟他们发展。所以我觉得他们还是在课业之余给了我很大的情绪抚慰吧。 Estos novios virtuales son una fuente de apoyo emocional significativa para quienes no encuentran satisfacción en las relaciones humanas tradicionales. 在现实生活中 和他们交往的话，就通常会耗费很多的心思嘛，然后而且大家肯定是都有自己的想法，所以也经常会产生一些矛盾之类的。但是我是一个比较懒的人，就我不想花费那么多的精力去做这件事情。那既然有一个只需要我去设置一下就能完全符合我心意的智能体的话，那我肯定就不会去选择那边。 Estos novios Chatbot es de una aplicación llamada Glow que ofrece relaciones amistosas, incluso románticas, entre humanos y robots. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Colombia es sometida cada año a una especie de examen médico. Cómo va su corazón, cómo va su cerebro, cómo va su vitalidad, cómo está en general la salud del paciente. Utilizando esta parábola, el médico examinador del país es el DAN. Y la médica, usted es ingeniera, ¿no? No, yo soy economista de pregrado, pero demógrafa de doctorado. Para el efecto de esta entrevista es la doctora médica Piedad Urdinola,
quien es la directora del DANE, la persona que está al frente de quienes examinan el estado del país. ¿Cómo vamos, doctora Urdinola? Bien, pues hoy revelamos las cifras del ICE de diciembre del año pasado, del último trimestre del año pasado y el anual de 2023. El crecimiento del PIB entre 2022 y 2023 fue de 0.6%. ¿Cuánto? 0.6%. El crecimiento del PIB entre 2022 y 2023. El PIB, el Producto Interno Bruto, es la suma monetaria de bienes y servicios. De la producción de todos los bienes y servicios del país. Así ¿En es. cuánto quedamos? 0.6% fue el crecimiento. El año 23. El del año del cambio del 22 al 23. El año 23 completo. Sí, señor. Y para comparar, ¿cuánto fue la cifra del PIB del año 22? En el año inmediatamente anterior fue 7.3%. Uy, ¿por qué ese bajonazo? Bien, la pandemia tiene gran parte de la explicación. Tenemos también otro gran choque muy fuerte hacia abajo. Un mínimo histórico para el país, menos 7.2 en 2020, que es cuando tenemos los encerramientos de la pandemia. Llega el año de la recuperación, que es el 2021, y alcanzamos hasta 10.8. ¿En el 21? En el 21, exactamente. También una cifra récord para el país. 10%. 10.8%. Y el 2022 todavía tenemos ese efecto de recuperación y alcanzamos este 7.8%. Entonces, tuvimos unos momentos que son bastante inusuales, bastante atípicos, como es una pandemia. Pero en el año 2020, la pandemia fue en el 22. En el 2020, que es cuando llegamos a menos 7.2. En el 2020. En el 2020. ¿Y en el 21? En el 21 la recuperación nos lleva a 10.8. A pesar de la pandemia. Es la recuperación de la pandemia. Pero después de la pandemia. Claro, el gran choque es en 2020 cuando la reducción es menos 7.5. ¿Por qué? Porque la pandemia y todos los confinamientos nos llevaron sin duda alguna a toda esta baja de la producción, todos los temores que habían, la reducción en el consumo, recordemos todos los negocios cerrados, no podíamos salir, solamente podíamos hacer compras de cosas básicas. Entonces, muchísimo de la producción se contrajo en Colombia y en el mundo entero. ¿Eso se reflejó en qué año, en cifras? En 2020, cuando llegamos a menos 7.5%. Terrible. Sí, ¿Y en el 2021? En el 2021 llega la recuperación y alcanzamos 10.8%. Impresionante. ¿Y el 2022? Y en 2022 tenemos todavía ese empuje de la recuperación y llegamos a 7.3%. Más o menos igual que en el 21. Más o menos. Es un nivel también muy alto. Ambos son, tanto hacia abajo como hacia arriba, fue realmente un choque muy inesperado. Y lo grave, ¿qué pasó el año pasado? Bien, este año entonces pues ya estamos reportando para el 2023 0.6%. ¿Y a qué se debe ese bajonazo tan terrible? Bien, entonces de nuevo, estábamos saliendo de la pandemia y ahora lo que tenemos es que tenemos unos factores jalonadores hacia abajo y otros hacia arriba. Los que van hacia abajo pues están jalonando muy fuertemente la economía. Tenemos una caída en industria manufacturera, una caída en comercio al por mayor y una caída también en construcción que fueron negativos. Pero entonces, doctora Urdinola, ¿cuáles fueron los sectores que decrecieron el año pasado? En el año pasado tenemos 3 sectores que cayeron realmente. ¿Qué son? Construcción. ¿Cuánto cayó? Cae una variación de menos 4.2%. Construcción. Construcción. Es el sector más afectado. Es el sector que tiene la variación porcentual más negativa. Bueno, ¿y el segundo? El segundo es industria manufacturera. Industria manufacturera. Menos 3.5. ¿Y el tercero? Y el tercero es comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento de servicios de comida, que cae menos 2.8%. También negativo. También negativo. Estos son los 3 grandes jalonadores hacia el año abajo pasado. Del año pasado. Malo, ¿no? Claro, estos son los que tenemos en negativo. Tenemos otros en positivo que apenas alcanzan a compensar para que no quedemos en toda la economía negativa. Doctora, hablando sobre los sectores negativos,
¿por qué todavía tiene impacto un fenómeno del año 20? Bien, tomémoslo por sectores. En la industria manufacturera hubo este crecimiento que fue un crecimiento, de nuevo, que históricamente fue muy alto. Tuvimos unos registros también muy altos, así como hablábamos ahorita de esos niveles por encima del 10% del total de la economía. La industria también tuvo estos niveles muy altos. Y lo que hizo fue acumular muchas existencias, de tal manera que para el año pasado, el 2023, manejó sobre todo la desacumulación de existencias. Entonces, por eso son efectos que vienen desde la pandemia y que este año todavía sentimos cosas de la pandemia. Claro, ya no es esos niveles excepcionales hacia arriba, hacia abajo, cuando estamos en la mitad de la pandemia, pero todavía se sienten algunos rezagos de ella. Pero la caída el año pasado de la construcción fue también efecto de la pandemia, no creo. Sí, la construcción fue negativa, menos 4.2 para 2023. En particular, obras civiles. Lo que más está jalonando hacia abajo la construcción son las obras civiles, son las que tienen mayor decrecimiento. Es decir, hubo una caída en la construcción pública. Es decir, que hubo una caída en la construcción pública, así es. ¿Y qué lo originó? Bien, pues allí tenemos que hay menos inversión en esta construcción de infraestructura, de obras civiles. Es decir, civiles. inversión del Estado. En gran parte esto es parte del Estado, exactamente. Y no hay una razón que explique por qué cayó la construcción tan ferozmente. Claro, es este decrecimiento, hay una variación de menos 12.3% en obras civiles. Entonces está creciendo bastante todo ese tema de obras civiles, se bajó la construcción de carreteras, de las carreteras 4G particularmente, muchas obras se finalizaron en el 2022 y no se renovó esos procesos de comenzar nuevas obras, otras tuvieron muy baja ejecución en 2023. Pero estamos hablando, doctora Ordinola, que el año pasado cayó la inversión pública en infraestructura. Así es, tenemos una reducción de obras civiles en menos 12.3%. ¿Usted no investiga por qué ocurrió eso? Como le repito, ahí tenemos que esta caída se refiere en gran parte a la caída en la inversión de carreteras 4G. Sí, pero ¿por qué razón? Claro, se dejan de hacer estas inversiones. Digamos. Típicamente en Colombia los primeros años de gobierno son un poco así. Son como años de aprendizaje en los que el nuevo gobierno se está un poco ubicando y usualmente tenemos unas inversiones más bajas en los primeros años de gobierno. Que entre otras cosas es la queja que hizo el presidente a sus ministros, porque no invertían. Así es, así es. Ahora ahí tienen las consecuencias, el bajonazo. Bueno, eso en construcción, doctora Ordinola. En comercio, ¿por qué el negativo? En comercio tenemos que tanto comercio al por mayor como comercio al por menor tuvieron también unas caídas que son importantes. Allí ha sido mucho más fuerte la caída en comercio al por menor. Entonces tenemos unas caídas en distintos rubros de comercio, sobre todo en prendas de vestir. Perdón, ¿qué llama usted comercio al por menor? Bien, comercio al por menor pues tiene bastantes líneas, pero es lo que compramos el día a día los colombianos comunes y corrientes. Exactamente, las tiendas donde vamos a comprar nosotros, ese es comercio al por menor. Eso cayó. Eso cayó. ¿Cuánto? El comercio al por menor, ya le digo, cayó 3.1%. ¿Y a qué atribuye usted eso? Bien, en particular tenemos equipos de informática, equipos electrodomésticos, que tuvo una caída, y como le decía también la compra de prendas de vestir. ¿La compra de prendas de vestir? También cayó. También cayó. ¿Y en general el comercio? En general el comercio, tanto al por menor como al por mayor cayó. Al por mayor cayó en menos 2%. Y usted dice en el informe de hoy sobre el estado de la salud del paciente que también cayó manufacturas. Así es, también cayó la industria manufacturera. La industria manufacturera, sobre todo el sector jalonador, fue el sector de textiles, hiladurías, tejedurías, confección. Perdón, fue el que tuvo el mayor decrecimiento en la industria. ¿Y a qué se adjudica, doctora Ordinola?
Bien, pues allí tenemos unas menores demandas de telas, muchas telas, sobre todo esas quirúrgicas que estaban también asociadas al aumento que hemos tenido de demandas en la pandemia, batas, mascarillas y también otras microfibras que se cayeron en la demanda. ¿Ustedes no tienen todavía ninguna anticipación de cómo va este año? No, todavía este año no. Bueno, esto es el lado negativo. El lado positivo, ¿cómo nos fue? Bien, pues del lado positivo tenemos que el rubro que más está aportando es administración pública, educación y salud humana. Ese creció 3.9%. Pero, perdón, a ver, administración pública, es decir, burocracia. Es decir, burocracia. Eso creció. Eso con salud, que va pública y privada, y con educación, que es pública y privada. Entonces no es netamente burocracia, es burocracia más salud pública y privada, más educación pública y privada. Todo eso es una sola rama. ¿Qué creció en salud? Salud son todos los servicios de salud. Por ejemplo, precisamente en esta rama lo que más estuvo activo durante el 2023 fue salud. Y allí tanto los servicios de IPS como los servicios de salud pública estuvieron dinámicos. Las ofertas de los servicios, los tratamientos que se dieron, hubo un crecimiento, por ejemplo, muy interesante de los tratamientos para enfermedades que son crónicas como VIH, otros cánceres que estuvieron creciendo. Es decir, no es que la gente haya enfermado más, sino que hubo mayor servicio de salud. Claro, hubo mayor producción de servicios de salud, hubo también incluso construcciones de hospitales, centros médicos, privados y unas asociaciones públicas que también crecieron. Y todas ellas terminan aportando. Usted dice, segunda actividad que creció. Bien, la segunda actividad que más creció fueron las actividades financieras y de seguros. Crece 7.9%. Bancos. Bancos, pero aquí lo interesante es que lo que más jalonó fueron los seguros. Los seguros tuvieron un crecimiento muy interesante durante el 2023. Hubo una expansión en el sector de seguros. Eso no es habitual en Colombia. Eso no es tan habitual en Colombia, no. Así es. Entonces estamos viendo precisamente, digamos, siempre hemos tenido estas campañas de bancarización, que las personas entiendan por qué es importante asegurarse y pues vemos que hubo un crecimiento en el 2023. Quizás haya un cambio de tendencia frente a todo lo que siempre había manejado Colombia. Ya veremos. ¿Todo tipo de seguros? Todo tipo de seguros. Seguros de vida, seguros de accidentes. Así es, seguros de vida, seguros de accidentes, todos ellos estuvieron creciendo. Qué curioso, ¿no? Cuando hubo una crisis del SOAT, precisamente fue un año de crecimiento. Así es, sin duda alguna. Y tercero. Bien, y en tercer lugar tenemos a las actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares. Creció 7%. Las actividades artísticas. Artísticas de entretenimiento, y ahí el jalonador son los juegos de azar en línea. Este también es otra de las cosas asociadas a la pandemia. ¿Cómo así juegos de azar? En línea, online o vía web, o que bajamos en las apps, en los dispositivos móviles. Aumentó. Eso creció de una manera también a unos niveles inesperados en 2021 y 2022, e incluso todavía 2023 vemos este crecimiento de 7%. En 2022 creció, por ejemplo, a 32.3%, que de nuevo son niveles históricos nunca antes registrados. Pero a ver, doctora Ordenora, ¿son inversiones de la gente en qué? Son compras de la gente en juegos de azar en línea como apuestas. ¿Pero qué? Entonces apuestan, sobre todo, por ejemplo, están apostando por los resultados de la Liga Colombiana y de la Liga Europea. Entonces la gente juega sus apuestas en su aparatito, en un celular, en una página web, y todos esos son los juegos de azar. Mejor dicho, en línea. Seguimos siendo, solo es novedad, un país jugador. Seguimos siendo un país jugador, pero ahora es en línea. Y es importante el crecimiento, ¿no? Sí, sin duda alguna, sí, un rubro también alto. ¿Usted tiene una indicación clara de cuáles fueron los juegos que crecieron? Sí, claro. Como le decía, lo que más le gusta a los colombianos apostar es los resultados de los eventos deportivos. ¿Eventos deportivos? Y de los eventos deportivos, la Liga Colombiana de Fútbol y la Liga Europea de Fútbol.
el viejo Totogol. Sí, que ya exactamente. no es Totogol, sino apuestas libres. En línea, exactamente. ¿Ustedes de qué equipo? No, yo no tengo equipo. El de Colombia es el mío. Bueno, ahora, agricultura. A ver, doctora Ordinola, directora del DANE. Agricultura, ¿cómo nos fue? Bueno, agricultura tiene un cambio de tendencia. Venía en negativo, incluso Pero termina... venía en negativo hace varios años. Hace varios años, tal cual, y en el 2022 termina en menos 0.8 Sí. y ahora repunta al positivo, 1.8. Positivo. 1.8 en positivo, tenemos allí banano, plátano, café, yuca, muy importante, hay un programa que está impulsando la yuca en el país y pues estamos viendo que en efecto está generando esos niveles positivos. Hacía rato que la agricultura no aportaba al balance positivo de producción, ¿no? Así es, hacía mucho rato no aportaba en positivo y este año da el salto hacia el positivo. ¿Y a qué lo adjudica usted? Bien, tenemos entonces allí los cultivos más importantes que están creciendo son yuca, Sí, sí. plátano, banano, Sí. café, que son Y los que flores. más positivo tienen. Flores no está dentro de estos grandes jalonadores, pero tenemos también la carne de porcino y los huevos, la leche también fueron jalonadores durante este año. ¿Y cómo vamos en producción y exportación de carne? Bien, el país está exportando ganado en pie y también está exportando carne. Ganado en pie se volvió una de esas rubros exportadores importantísimos para el país. Pero mire, doctor Ordinola, antes el problema era el contrabando de ganado en pie. Eso desapareció. Bueno, tenemos ahora una mejor situación, yo creo. La producción ganadera ha sido muy importante en los últimos años. Se han puesto mucho más severos los controles sobre todos los temas fitosanitarios, todos los temas de salubridad de todo el ganado y pues esto ha generado también un recambio importante en la industria ganadera que también está intentando llegar a estos sellos verdes, que son sellos que países como la Comunidad Europea está exigiendo y el sector está haciendo un esfuerzo muy grande en llegar a tenerlos. Sí, desgraciadamente nosotros teníamos un gran número de países que nos vetaban en el sector pecuario, ¿no? Así fue, pero digamos se hizo una gran campaña, un trabajo entre todo el sector ganadero con INVIMA para tener una vacunación masiva que de hecho eso nos da pie a otro operativo del DANE que es el censo ganadero. Lo hacemos con Fedegan y con INVIMA cuando se hacen los ciclos de vacunación ganadera. Entonces, generar esta vacunación pues, nos ayuda a resolver esos problemas que tenemos antes de aftosa, otros problemas de la salud de todo este ganado y además nos genera también un producto estadístico. Ya nuestro ganado es sano. Está mucho más sano, sin duda alguna. La aftosa desapareció. Bueno, eso tendríamos que revisarlo con el INVIMA. Pero sí está después de los niveles que alcanzamos altos, que generaron todas estas problemáticas, los controles se impusieron y pues el sector se acogió a ellos y ha hecho un esfuerzo enorme y estamos mucho mejor. Y, doctora Ordinola, en materia de bienes e inmuebles, ¿cómo estuvimos el año pasado? Bien, el sector inmobiliario, que es de actividades inmobiliarias, que es la compra y venta de bienes inmuebles, creció 1.9%. Es decir, compra de casas, de bodegas, de... Así es, locales, apartamentos, parqueaderos. Esa compra y venta de esos bienes inmuebles creció en 1.9%. Ese sector estaba como congelado, ¿no? Se han mantenido más o menos esos niveles. En el 2022 también tuvo ese mismo crecimiento, 1.9%. ¿No hay una indicación de que la gente comience a comprar casita? Bueno, todavía no la tenemos, ¿no? Digamos, ahí hay muchos factores que se conectan, el tema de las tasas de interés, el acceso a los subsidios y pues bueno, depende de muchos factores que ya veremos qué pasa este año. El descenso, la rebaja de los subsidios es sin ninguna duda una de las causas. Las altas tasas de interés altísimas es otra vez. Eso ha ido mejorando, ¿no?
Claro, esto en los últimos meses viene mejorando, por eso el mercado tiene expectativas de que vaya a cambiar, pero pues es algo que nosotros no sabemos y en el DANE no hacemos proyecciones, pero los analistas tienen clarísimo que esos son factores muy importantes. ¿A usted le parece, doctora Ordinola, que un crecimiento sorprendente el año pasado? ¿Cuál fue? Pues precisamente este que hablamos ahorita de las actividades artísticas, recreativas, que está jalonado en gran parte por esos juegos en línea que crecieron realmente muchísimo. Entonces, de nuevo, ese crecimiento de 32.3% es algo muy alto, claro, y que no habíamos registrado nunca en el país. ¿Qué llama el DANE actividades artísticas? Actividades artísticas, conciertos, obras de teatro, eventos culturales que se hacen, todas esas son las artísticas. ¿Tuvo un crecimiento de cuánto? Esto es todo conjunto, es actividades artísticas, los juegos de azar, los servicios de los hogares, tuvo un crecimiento este año de 7%. ¿Alto? También es muy alto. Y digamos, sectorialmente, ¿cuál fue el mayor crecimiento en ese sector en ese sector en particular fueron los juegos en línea, los juegos de azar en línea los que más crecieron. Y la cifra que a usted más le sorprendió como directora del DANE en materia o de descenso o de crecimiento, ¿cuál fue? Bien, pues en realidad los tres sectores que reportamos en negativo venían en negativo. Comercio. Entonces, comercio, construcción, industria ya venían en negativo y por eso no fue una sorpresa que estén en negativo. Sin embargo, y si revisamos las expectativas que tenían todos los analistas financieros, el crecimiento del PIB iba entre 0,9 y 1,2. Diferentes instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco de la República, y el crecimiento que reportamos fue finalmente de 0,6. ¿Y el pronóstico en general de los pronosticadores cuál era? Era entre 0,9 y 1,2. Ah, entonces ahí estamos. Ahí estamos, digamos, no estamos por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Algunos. Exacto, estamos por debajo de todos los analistas. Ellos estaban entre 0,9 y 1,2 y nosotros estamos reportando 0,6. Esto demuestra pues que el DANE siempre va a producir la cifra de manera independiente y pues sin revisar lo que están haciendo otros analistas. El crecimiento o el pronóstico de crecimiento del Banco de la República estuvo cercano o no? Fue de 0,9 el del Banco de la República. Caímos. Y nosotros quedamos por debajo de ese pronóstico del Banco de la República. ¿Y qué pudo ser? Pues tenemos estos negativos, pero unos negativos que realmente jalonaron algo más esa cifra de lo que esperábamos. Y digamos, si usted es el médico general, ¿cómo va el paciente? Bueno, pues el paciente estamos dando esta cifra que está por debajo de estas expectativas. Digamos, el paciente está enfermito. El paciente está que necesita cuidados, exactamente. No intensivos, ¿o sí? No, todavía no son intensivos. Pero necesita. Pero sí necesita sus cuidados. Sí hay que tomar algunas medidas para que en realidad la economía tenga un mayor crecimiento. Más inversión. Bueno, esas ya son medidas que ya se las dejo yo a los analistas. Eso ya es cuestión del gobierno. Claro, eso ya es cuestión de los macroeconomistas que conocen muy bien el funcionamiento. ¿Y ustedes tienen dentro de los análisis que hacen alguna expectativa ya sobre lo que viene? No, nosotros no generamos ninguna proyección. Y ahora, como usted conoce, ¿cuánto hace que está directora del DANE? ¿Año y? Año y medio. Y en general usted diría que el paciente va bien. Yo diría que el paciente que necesita cuidados. Necesita cuidados. ¿Cuidados públicos o privados o de ambos? De ambos. La economía es pública y privada y pues quienes tienen la capacidad de hacer unas políticas macroeconómicas es el sector público, pero de otro lado también tenemos las agremiaciones y el sector privado que también tiene esa capacidad de hacer unos llamados importantes dentro de ellos mismos. Son mensajes para el gobierno y mensajes para el sector privado. Así es. Doctora Ordinola, directora del DANE, muchas gracias. No, usted, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Y ustedes también por la sintonía, se la agradecemos y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI presentó Pregunta a Yamil.
Noticentro 1, CMI. Gremios económicos urgen plan de choque ante bajo crecimiento de la economía del país. La economía del país solo creció 0.6% el año pasado, revela el DANE. Este será un año complejo para la economía, dice la ANDI. Renace el peligro de recesión, advierte ANIF. Caída estrepitosa de la venta de vivienda. Expresidente Gaviria hace dura crítica a la OEA. Renuncia irrevocable de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Los gremios económicos urgieron al gobierno nacional para que adopte un plan de choque para enfrentar el bajo crecimiento de la economía y lograr una reactivación a corto plazo. Los gremios reaccionaron al crecimiento económico de 2023 de 0.6%, asegurando que es insuficiente. El desempeño fue muy pobre de la economía durante este año, que fue menor de lo esperado. El gobierno tiene que reaccionar, no puede seguir siendo de oídos sordos ante el clamor que le hemos hecho desde los gremios y particularmente desde FENALCO de la necesidad de un plan de choque y de reactivación que ahora se volvió urgente. Eso lo que urge es una política de reactivación donde el gobierno ojalá se ponga a trabajar con los sectores de la producción. La baja en las tasas de interés por parte del Banco de la República, como lo hemos dicho desde hace ya varios meses. El comercio fue uno de los sectores que cerró en negativo. La caída de sectores tan importantes como el comercio, la industria, la construcción, pues hicieron mella, y que el pobre desempeño también del sector agropecuario, pues jaló a la baja el crecimiento de la economía colombiana y lo cual pues es una señal de alerta. Mientras que agricultura creció 1.8%. Eso no es un buen síntoma, porque la suerte del sector agropecuario también va de la mano de lo que ocurra con los sectores de consumidores. Advierten también los dirigentes gremiales que incluso en el sector comercio, enero siguió con tendencia a la baja. Y es que la economía colombiana creció solo 0.6% en 2023. Construcción, manufacturas y comercio no se recuperan. Colombia se salvó de una recesión luego de reportar un tercer trimestre del año 2023 en negativo. Cerró con un crecimiento económico del 0.6%. En 2022 ese crecimiento fue de 7.3%. Cerramos entonces que el PIB de Colombia para 2023 alcanzó 1.572.658 miles de millones de pesos. Una vez más, pues hemos tenido una expansión en la economía. Hay sectores que en 2023 no se recuperaron. Construcción, menos 4.2%, industrias manufactureras, menos 3.5% y el comercio cayó 2.8%. Un decrecimiento importante en comercio al por mayor, reparación de vehículos, todos los servicios de alojamiento y servicios de comida, y este tuvo un crecimiento, o más bien un decrecimiento de 2.8%, que aporta menos 0.6 puntos porcentuales. Las actividades que jalonaron principalmente la economía fueron financieras, 7.9%, actividades artísticas, 7%, esta con un auge en las apuestas electrónicas, y administración pública, 3.9%. El crecimiento económico en el último trimestre de 2023 fue de 0.3%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que el contrabando está bloqueando y afectando el crecimiento de la industria. El jefe de la cartera sostuvo que los datos de crecimiento revelados por el DANE no fueron los esperados. Mostró preocupación por varios factores que están frenando la dinámica de la economía, como el contrabando, sobre todo en el sector textil. Anunció un revolcón en la aduana nacional. Lo que realmente tiene bloqueada a la industria es el contrabando de textiles y confecciones. Y eso significa que hay que hacer un revolcón en aduanas. Otro de los puntos de preocupación es la construcción y la rotación de inventarios que se está dando en el sector empresarial. Las empresas están reduciendo inventarios, eso también sucede en la actividad de la construcción, y no están iniciando nuevos procesos. Sin embargo, el ministro Bonilla sostuvo que el dato aleja el fantasma de una recesión y puede ser el punto de partida para la reactivación. Comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en el 2024. Reiteró su llamado a una reducción en las tasas de interés.
El equipo económico del gobierno expidió el decreto que corrige y especifica las partidas presupuestales para la vigencia fiscal de este año. Se salvan los recursos para mega obras y varios proyectos de infraestructura. Después de varias mesas de trabajo del equipo económico del gobierno, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto que especifica las partidas presupuestales para 2024. De esta manera se garantizan los compromisos para 100 megaobras en el país propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El presupuesto general de este año tiene un monto de 502 billones de pesos, de los cuales solo de forma inicial se tienen 13 billones de pesos para la puesta en marcha de varios proyectos de infraestructura. Nos permite avanzar ya en la concreción de los proyectos, el cumplimiento de las tareas a cargo de las dos entidades y comprometer obviamente los procesos de adjudicación para este primer semestre. Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, manifestó que los mensajes de confianza son claves para garantizar la inversión. Proyectos como el metro tendrán sus recursos. Mandar a los inversionistas y mandar a los financiadores una señal de confianza. El pronunciamiento fue hecho durante el foro de infraestructura en el Club El Nogal de Bogotá. Para la Asociación de Industriales, la ANDI, los resultados de la economía en el 2023 son malos y son un campanazo para evaluar lo que se debe hacer este año. El presidente de la ANDI dijo que el incremento del PIB en 0.6% en 2023 es una mala noticia para el país y advirtió que también se afecta el ingreso per cápita de los colombianos. Yo creo que esto es un campanazo, es una alerta. Tenemos un año 2024 por delante complejo, tenemos un año 2024 por delante en el cual el gran reto tiene que ser el crecimiento económico. Para eso necesitamos hacer un trabajo conjunto con el gobierno. Nosotros hemos pedido desde hace ya varios meses poder trabajar en la reactivación económica. Manifestó que el propósito del gobierno debe ser trabajar en la reactivación de los sectores económicos más afectados. Que tenemos allí un reto inmenso en esos tres sectores: infraestructura, comercio y construcciones. Industria, en donde tenemos nosotros en este momento los más grandes y los más importantes retos. Y alertó sobre las consecuencias que pueda tener en el empleo de los colombianos. El gran temor que tenemos es cuál pueda ser el efecto en los próximos meses de este dato tan bajo. El efecto sobre el empleo, que es al final el efecto sobre las familias colombianas, que es donde vamos a tener nosotros, sin duda, el gran desafío para la economía, para el gobierno. El líder gremial presentó en Barranquilla su libro El continente de los países resignados ante estudiantes de la Universidad del Norte. El presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, José Ignacio López, advirtió que el bajo crecimiento de la economía en 2023 revive los temores sobre una posible recesión. El Centro de Estudios Económicos de ANIF, que había proyectado un crecimiento económico del país del 1% al finalizar el 2023, catalogó como sorpresivo el bajo resultado de apenas 0,6% del PIB divulgado en las últimas horas por el DANE. Es resultado no solo un cuarto trimestre que mostró un dinamismo muy leve, sino también una revisión a la baja de trimestres anteriores. Si bien técnicamente no caímos en recesión, ¿ese bajo crecimiento es un campanazo de alerta? Sí, claramente es un campanazo de alerta y además desafortunadamente reintroduce un temor que en algún momento parecía ya completamente despejado, y es el temor de entrar en algunos trimestres recesivos. ANIF espera nuevas rebajas en las tasas de interés para impulsar la economía. Las ventas de vivienda durante el primer mes del año cayeron 32% con respecto a enero de 2023, es lo que dijo hoy Camacol. En enero del 2024 se vendieron 9.501 unidades de vivienda, mientras que hace exactamente un año, en enero del 23, la cifra había sido de 11.978, lo que representa una disminución del 32%. Camacol pide incentivos para reactivar la vivienda en principales ciudades como Bogotá. Bogotá tiene la necesidad de construir un volumen mayor de viviendas y eso hay que dedicarle esfuerzo fiscal y gasto público efectivo. Y por eso creemos hacer un llamado para que cuente la política de vivienda con nuevos recursos. Camacol, el gremio de la construcción, espera que con la anunciada baja en las tasas de interés para este año 2024 mejoren las condiciones de financiación de vivienda y por ende las ventas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.
El expresidente César Gaviria, quien durante 10 años fue secretario general de la OEA, protestó por el comunicado de ese organismo en el que dice que en Colombia existe un riesgo de ruptura institucional. Asegura que esa posición afecta la separación de poderes en Colombia. No salgo del asombro al ver las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que menoscaban la autonomía de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la separación de poderes, consignada en la Carta Democrática Interamericana, cuyo proceso presidió con gran tino y sabiduría el señor Humberto de la Calle Lombana, entonces embajador de Colombia. Ambas declaraciones desconocen un componente clave de la Carta, lo que implica interferir en la separación de poderes, que son un componente principalísimo de un acuerdo que recibió la aprobación unánime de todos los miembros de la OEA y avaló con su presencia el entonces secretario de Estado Colin Powell, quien nos acompañó hasta el último momento, a pesar de que en ese momento se estaba produciendo el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Lo anterior se lo expresé en el día de hoy al embajador de Estados Unidos de América, quien me escuchó con atención y respeto. Estoy seguro que ninguna de las dos declaraciones corresponde a algo que haya sido consultado ni que cuente con el respaldo de los países miembros. Mi larga experiencia en la Secretaría General de la OEA me permiten expresar estas opiniones para defender las instituciones democráticas de Colombia y en especial la Constitución de 1991. Y congresistas del Centro Democrático se reunieron hoy con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le expusieron su visión sobre lo que pasa en Colombia. Le dijeron que la versión entregada por el Pacto Histórico está tergiversada. La comisión de 5 congresistas que envió el Centro Democrático a Washington para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se quejó ante ese funcionario hoy por la carta que envió la semana pasada diciendo que en Colombia iba a haber una ruptura institucional. Y le dijimos que tenemos una preocupación muy grande por la rama judicial colombiana, que ha venido siendo atacada por el presidente Petro. Primero, amenazándola de querer dar golpes blandos por tomar decisiones judiciales contra miembros de su partido. La obligación nuestra, no solo como oposición, sino como ciudadanos de Colombia, es transmitir la peligrosidad que hoy está viviendo Colombia. Nuestro sistema ha aguantado mucho en el pasado, pero sigue siendo un sistema democrático frágil y tenemos que protegerlo. En declaración enviada a los medios de comunicación a la salida de la sede de la OEA, los congresistas José Jaime Uzcategui, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe y Hernán Cadavid dijeron que el único que pone en riesgo la institucionalidad en Colombia es el presidente Petro. La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable después de 11 meses y 9 días en el cargo. La pérdida de la sede para Barranquilla de los Juegos Panamericanos 2027 fue el detonante de la salida de la funcionaria. A través de una carta de 2 páginas dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, Astrid Viviana Rodríguez se apartó de su cargo al frente de la cartera del deporte. Reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. Rodríguez, quien se había posesionado el 9 de marzo de 2023 en reemplazo de María Isabel Urrutia, quedó en el ojo del huracán desde el pasado 3 de enero, cuando Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027 que se le habían otorgado a Barranquilla por no haber cumplido con los 2 primeros pagos, equivalentes a $8 millones, por derechos de organización del evento. Este pago era responsabilidad del Ministerio del Deporte y el incumplimiento derivó en que Pan Am Sports retiró la sede del evento a Barranquilla. Donde no cayó bien la noticia de la renuncia de Rodríguez fue en el seno de las federaciones deportivas, que advirtieron sobre los problemas que el cambio de ministra podría traer en este momento. Ojalá que no sea la misma catástrofe del año pasado, que los presupuestos y los convenios se estén firmando en mayo y junio, cuando tenemos bastantes actividades a puertas de iniciar el año. Esa es una consecuencia gravísima. Provisionalmente, Camilo Iguarán, viceministro del Deporte, quedará encargado de una cartera que para este año tiene un presupuesto asignado de más de 1,3 billones de pesos, el más alto de su historia.
Los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez y David Luna, promotores de la moción de censura contra la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, advirtieron que pese a la renuncia de la funcionaria, el debate de censura sigue por el daño que le hizo a Colombia con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. Se perdieron muchos empleos, nos hizo pasar por la vergüenza con 41 países miembros del Comité de los Panamericanos, participantes en Panamericanos, de ser mala paga Colombia, ¿no? Estaba lista la moción de censura y espero que le acepten la renuncia antes de la citación, que seguramente será para la semana entrante para moción de censura, que creo que ahí están los votos. La ministra se va, pero el debate continúa. El Senado de la República tiene la responsabilidad histórica de demostrar con cifras y números el daño irreparable que le hizo el gobierno de Petro y la ministra Astrid a Barranquilla, al Atlántico, a la región Caribe y a Colombia. Es una vergüenza que faltando 24 horas para iniciar las sesiones del Congreso no haya aceptado su responsabilidad y no haya aceptado ir al debate para por lo menos dar explicaciones. El inicio del juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva por las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes se detuvo por una recusación contra la Procuraduría. En la mañana de hoy, el suspendido canciller Álvaro Leiva fue el gran ausente en una audiencia en la que se esperaba que entregara sus alegatos sobre las acusaciones en su contra. Pero el proceso no logró avanzar por una recusación que presentó su abogado Jefferson Dueñas, en la que señala al procurador que juzgará a su cliente como enemigo del gobierno, y lo dice por trinos como este. Que Gustavo Petro sea presidente, #me da miedo. Aceptar que soy enemigo de un gobierno no podría aceptarlo en esta diligencia, en esta audiencia, porque no es así. Mi vida profesional, insisto, ha estado enmarcada en respetar las garantías de quienes fungen, o bien en su momento, cuando era abogado litigante, inclusive de la Administración de Justicia, y hoy como procurador delegado le digo a la defensa, tengan la garantía que no se va a cercenar, y no se ha cercenado, se ha soslayado en momento alguno la garantía de la imparcialidad. Ahora la Procuradora General Margarita Cabello deberá definir si mantiene o aleja al procurador del caso. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro llegó en las últimas horas a Múnich, Alemania. El mandatario participará en la sesión de apertura de la 60ª Conferencia de Seguridad que se realiza en esa ciudad. El presidente Petro es el único jefe de Estado de América del Sur invitado al evento. Un juez condenó a 39 años de cárcel a Margaret Chacón, acusada por la Fiscalía de ser la financiadora del asesinato en Cartagena del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci. Margaret Chacón fue condenada por participar en la planeación del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La mujer tendrá que pagar 39 años de cárcel. No solo no era ajena al plan criminal que asesinó al señor Marcelo Pecci Albertín, sino que además realizó labores de planeación, coordinación, actividad operativa, financiera y logística para cegar la vida de la víctima. Chacón fue derrotada en juicio luego de que la Fiscalía presentara varias pruebas, incluido el testimonio de Francisco Luis Correa, el hombre que le pagó a los sicarios. De viva voz del señor Luis Francisco Correa Galeano, se supo que la muerte de este se pagó la suma de 1.500 millones de pesos. Con esta sentencia ya fueron condenados los financiadores y organizadores del crimen. Sin embargo, aún no hay pistas sobre quién ordenó el homicidio. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, propuso la presentación de un proyecto de ley para fortalecer el INVIMA y entregar más recursos al sector farmacéutico en medio del desabastecimiento de medicamentos. Desde Cartagena, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, propuso al sector farmacéutico un proyecto de ley para fortalecer el INVIMA y el sector. Vamos a ver la semana entrante presentar un informe muy detallado y
y permanentemente presentándole informe respectivo al Tribunal de Cundinamarca a raíz de una acción popular del 2019. El tema del INVIMA no es de hoy, muy seguramente yo me anticipo un poco, pero creo que inclusive con una charla que se tuvo con los empresarios de ese sector farmacéutico que es tan importante, de pronto podríamos presentar un proyecto de ley en concordancia con ellos, que así lo desean también ellos, de pronto de unos recursos adicionales para poder fortalecer una entidad tan importante como el INVIMA. Según el más reciente balance del INVIMA, son 24 medicamentos en situación de desabastecimiento, lo que los obligó a evacuar cerca de 9.000 trámites en los últimos 2 meses y crear un grupo interdisciplinario para atender la situación. Las autoridades capturaron al máximo cabecilla de la banda criminal Los Pelusos, que operaba en zona de frontera con Venezuela. Varios meses de seguimiento. En estas imágenes quedó registrado alias Manuel, cabecilla principal del grupo criminal Los Pelusos. Se escondía en una vivienda de la ciudad de Cúcuta. Agentes especiales de la DIJÍN e Interpol llegaron a su vivienda. En esta imagen grabada desde el aire quedó registrado el momento del operativo. En 2003 ya había sido capturado y condenado a 17 años de cárcel. Cuando salió en 2021, siguió delinquiendo con Los Pelusos. Reveladores audios de un cabecilla del Clan del Golfo fueron conocidos por Noticentro 1 CMI. El jefe de finanzas de esa agrupación dejó al descubierto los manejos de esa organización. La siguiente voz pertenece a un cabecilla del Clan del Golfo, jefe de finanzas. Un audio enviado a su cabecilla máximo, Chiquito Malo, líder de la organización criminal. El comandante de zona se le va a dar 10 millones, al segundo se le van a dar 5, a los comandantes de tropa de escuadra se le van a dar, un ejemplo, 2, a los centrales les voy a dar ni siquiera 1.500.000. Millonarios pagos en los que también estarían participando políticos, así lo revela. A los políticos, al caletero, para usted me dijo que le diera 50 millones de pesos a usted, le diera 50 al 2, yo también cogiera 50 para mí. Cocaína enviada desde Colombia hacia México de la mejor calidad, afirma el jefe de finanzas. Sobre las comidas, no, yo ya viejito, ahora la comida va a llegar más cara porque me llega a 6.500 mi viejo, pero sabiendo que yo ya estoy extrayendo reina, mi viejo, o sea, comida 100% buena, estoy comprando y que pasa el baño María ese, la de los mexicanos eso. Cargamentos de cocaína que llegan a su destino final. Imagínate que estos días hice un viaje de 2.000 y punta y lo que me salieron fueron 10 bajitos apenas, entonces ya eso es una garantía muy buena, mi viejo. En sus filas el Clan del Golfo tendría a 13.000 hombres, así se están fortaleciendo. Le tengo 1.400 unidades pegadas al frente, algo nunca visto, tenemos buen efectivo también. Con este audio las autoridades buscan la identidad de este nuevo jefe de finanzas de alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo. Hubo una tragedia en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica cuando una piedra que se desprendió de la montaña le causó la muerte a una mujer. La víctima fue identificada como Sonia Restrepo Alzate, una habitante de la zona. A esta hora el tráfico en la vía opera con paso restringido. Ante el desabastecimiento de agua que vive el puerto de Buenaventura, las autoridades declararon la calamidad pública. Los bajos niveles del río Escalerete, principal fuente de abastecimiento del puerto, impiden fluidez en la prestación del servicio. Con esta declaratoria anunciada por la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, se busca la implementación de acciones concretas por parte de las autoridades. La próxima semana se cumplen 2 años de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que hizo parte de la demanda, conocida como Causa Justa, está denunciando que persisten las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. La Mesa por la Vida, organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asegura que la demanda de abortos posteriores al 6º mes de gestación ha disminuido un 6% después de la sentencia. Mientras que antes de la sentencia teníamos que el 17% de las mujeres lograban el acceso después de la semana 24, esto va a cambiar en el periodo posterior a la sentencia, pues ahora tenemos un porcentaje cercano al 10 al 11%. Esto entonces viene a mostrar que es falso, digamos, esa discusión
posición o esas posturas que se dieron después de la sentencia que decía que todas las mujeres iban a ir a abortar de manera tardía. La organización denuncia que aunque el aborto es libre hasta el 6º mes de gestación, aún persisten barreras. Es muy común, por ejemplo, encontrar que hay una interpretación sesgada del derecho a la objeción de conciencia, y eso lo seguimos viendo, digamos, a partir de este acompañamiento de casos que nosotras brindamos. Y otras barreras están asociadas a la falla en la prestación del servicio, en los servicios de salud sexual y reproductiva, que son, por un lado, muy propias de nuestro sistema de salud colombiano, pero por otra parte, barreras, digamos, que son también una expresión de la misoginia y también el tabú y el estigma. La Mesa por la Vida advierte que el gobierno y el Congreso están en deuda para implementar una política pública integral sobre salud sexual y reproductiva. El ex paramilitar Carlos Enrique Vélez se declaró en el juicio contra el abogado Diego Cadena. Allá aseguró ante un juez que recibió dinero para modificar su testimonio en el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Carlos Enrique Vélez es para la Fiscalía el segundo paramilitar que supuestamente sobornó al abogado Diego Cadena para que cambiara su versión sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. El hombre declaró en el juicio de Cadena. ¿Qué se le solicita? Un documento. ¿Un documento de qué? Para hablar en contra del doctor Cepeda. ¿Qué se le pide que se edite en ese documento? Entonces, como lo dije yo en la corte, ese documento lo hizo Cadena. Él lo escribió. Dijo que recibió dinero a través de sus familiares para que cambiara su versión. Bueno, él me ofreció plata. Explíquenos por favor ese punto. ¿Le ofreció plata para qué? Para ese documento, para que le ayudara quienes más podían colaborar en esos testimonios. Con el testimonio de Vélez, la Fiscalía busca demostrar ante un juez que el abogado Cadena hizo gestiones en las cárceles en el expediente de Álvaro Uribe. Organismos de derechos humanos del Cauca se unieron a las voces de la familia del estudiante Alexis Piso para pedir su libertad. El joven fue secuestrado el 26 de diciembre. No se han tenido noticias de su paradero. Según las versiones que manejan los organismos de derechos humanos en el Cauca, Alexis Miguel Piso Fernández, estudiante del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca, habría sido retenido por el ELN el pasado 26 de diciembre, cuando transitaba por el corregimiento de Huachicono, municipio de Bolívar. Estamos pidiendo que nos lo entreguen vivo. María Emilce Fernández y Miguel Antonio Piso no pierden la esperanza de un pronto abrazo con su hijo. Esta semana el caso le fue presentado al ministro de Justicia. Alexis Miguel fue el primero de su comunidad en ingresar a la educación superior. Él ahorita está estudiando diseño gráfico, nosotros lo que pedimos que por favor nos lo devuelvan. O sea, para nosotros es muy importante que él culmine sus estudios, ya que ha tenido muchas, trabas para llegar hasta donde va. De una lista inicial de 29 personas aparentemente en poder del ELN, tras el sexto ciclo de diálogos, se determinó que posiblemente quedarían solo 3 en manos de este grupo. Después de hecho el cotejo con la Policía Nacional, resulta que solo quedan 3 personas de ese listado, cuyo paradero todavía debe ser esclarecido. Se espera que el mecanismo de monitoreo y verificación dé a conocer si el joven está efectivamente en poder del ELN y cuándo podría ser su liberación. Por los próximos 6 meses quedó contratado el dragado al canal de acceso del puerto de Barranquilla. Cor Magdalena y Findeter adjudicaron al consorcio Shanghai Pan American Dredging 2023 el contrato de dragado para mantener la navegabilidad por el canal de acceso al puerto de Barranquilla. El contrato de dragado es para los próximos 6 meses. El proceso licitatorio fue abierto en diciembre pasado y la firma ganadora deberá tener en sitio una draga de succión que permanecerá en el río Magdalena durante el tiempo que contempla el contrato para su ejecución. El compromiso del nuevo dragador es conservar o superar la funcionalidad del año 2023 con calado promedio de 10 metros. Las autoridades incautaron un semisumergible en aguas del Pacífico. 4 personas fueron detenidas. Un semisumergible de 18 metros de largo y 3 metros de ancho. Fue localizado en Tumaco. Llevaba dentro 4 toneladas de cocaína.
En Bogotá, las autoridades recuperaron una camioneta blindada de la Dirección de Protección de la Policía que fue hurtada al sur de la ciudad. Ni la policía se salva de los delincuentes. 3 sujetos se robaron una camioneta tipo Toyota blindada que formaba parte del esquema de seguridad del general en retiro Álvaro Pico Malaver en la localidad de Bosa. Luego de un operativo sorpresa por parte de las autoridades, recuperaron el vehículo. Nuestro plan candado, nuestro plan de talleres y parqueaderos está funcionando, que está obligando a los delincuentes a ubicar estos vehículos en las entrecalles, entre cuadras, en los alrededores de parques e incluso algunos metiéndolos a algunos centros comerciales que se encuentran, los dejan allí. En otro operativo por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, se recuperó la última camioneta que estaba pendiente de la UNP, que fue extraída de un parqueadero. La policía reportó la captura de la banda criminal que operaba en los cerros orientales de Bogotá, que protagonizó el hurto al actor Juan Pablo Raba y a otro grupo de personas. En allanamientos realizados por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados los delincuentes que habrían hurtado, secuestrado y golpeado al actor Juan Pablo Raba en los cerros orientales. En las últimas horas se realizaron los allanamientos y las capturas de los responsables, no solamente del hurto del señor Juan Pablo Raba, el cual ocurrió en noviembre del 2023, sino también por unos hechos ocurridos en septiembre del 2023. Estas personas también se están agotando los actos urgentes para la judicialización de ellos y serán presentados ante el juez de control de garantías en las próximas horas. Según la Fiscalía, se cuenta con pruebas directamente de 3 casos de robo en los cerros por parte de los capturados. Estos hechos debido a que es un sector por el cual mucha gente de la ciudad hace ejercicio y es un sendero ambiental en el cual transita bastante gente. Por otro lado, el distrito se pronunció ante la solicitud por parte del Consejo de militarizar la ciudad. En este momento, las fuerzas militares participan en la seguridad de la ciudad. ¿Cómo participan? Haciendo una contribución basada en los presupuestos de asistencia para la construcción de seguridad urbana. Por ahora no se contempla la militarización como lo propuso el Consejo. Ante las autoridades se denunció la ocupación ilegal de un predio en el centro de Bogotá por parte de un grupo de migrantes extranjeros. Desde el año 2021, los residentes de un edificio ubicado en el centro de la ciudad fueron desalojados del predio en el que pagaban arriendo. La dueña del inmueble asegura que una banda de ciudadanos extranjeros ocupó el predio desde entonces y le exige 100 millones de pesos para devolverlo. Ingresaron a todos los apartamentos y a todos los inquilinos les dijeron que a partir de la fecha el predio era de ellos, que no se comunicaran con nosotros y que ellos pues les tenían que pagar la renta a los nuevos propietarios. Por si fuera poco, en servicios públicos ya se adeudan más de 100 millones de pesos y a pesar de que solicitó su desconexión, le siguen llegando los cobros. Lo insólito es que el caso está archivado y el predio sigue ocupado por los invasores. Entre todos los servicios públicos son más de 100 millones de pesos entre consumo, conexiones ilegales y multas por no pago oportuno y otros, más la conexión que ellos tienen ilegal del servicio porque tienen agua, luz, gas, todo. El secretario de Seguridad de Bogotá se apersonó de este caso, que no sería el único en ese sector del centro de Bogotá. Hay normalidad en el norte de Bogotá después del fuerte incendio que se presentó en un apartamento. Esta conflagración en el predio ubicado en la calle 174 con carrera séptima inició en horas de la tarde. A eso de las 7:30 de la noche fue controlado el fuego por el Cuerpo Oficial de Bomberos. La Fiscalía confirmó la muerte violenta del pequeño Dylan Castro, cuyo cuerpo fue hallado en zona boscosa del sur de Bogotá. La escena del crimen, al parecer, fue manipulada. La Fiscalía entregó detalles sobre las investigaciones que se realizan en el caso del niño de 2 años que fue hallado muerto en un lote baldío del sur de Bogotá. Pues fue dictaminado como una muerte violenta, por lo tanto se está investigando como si fuera un homicidio y esperamos se ha hecho o se realizó una segunda inspección al lugar de los hechos. Las prendas que llevaba el niño cuando fue encontrado sin vida son pieza clave de la investigación, pues era ropa muy ligera para el clima que hace en ese punto de la ciudad, lo que podría indicar que fue cambiada por alguna persona. Asimismo se están recolectando toda la prueba técnica respecto, o los elementos materiales probatorios técnicos respecto al clima y todo lo que tiene que ver con la humedad en este sector.
Las investigaciones continúan para dar con el responsable de la muerte del pequeño Dylan Santiago. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en su país. En Estados Unidos, Donald Trump enfrentará en marzo el primer juicio penal en su contra. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El canciller de Venezuela, Iván Gil, anunció que el gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y otorgó un plazo de 72 horas para que el personal adscrito a ella abandone el país. Un juez dictaminó que el expresidente de Estados Unidos y favorito del Partido Republicano, Donald Trump, enfrentará su primer juicio penal el próximo 25 de marzo en Nueva York. Esto ocurre luego de que un juez denegara la moción de Trump para desestimar los cargos en su contra en el caso penal por supuestos pagos a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels. El gobierno de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, demanda 5 redes sociales por alimentar la crisis de la salud mental en los jóvenes. La denuncia fue formalizada por el Tribunal Supremo de California, el alcalde Eric Adams, el Departamento de Educación y de Salud. Según dijo el alcalde, al año gastan $100 millones en programas de tratamiento de salud mental. Se acerca el final de la factura en papel. La DIAN anunció un plan para que en 2025 solo exista factura electrónica. De esta manera, la entidad define el calendario de implementación para la generación y transmisión de la factura electrónica. Será entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre los plazos para la puesta en marcha de la medida. Se hará un acompañamiento a los contribuyentes. Facturemos todo electrónicamente. Aquellos facturadores pequeños y medianos pueden acceder al software gratuito. La DIAN desde 2023 realizó 50.000 visitas a establecimientos comerciales donde se efectuaron 355 cierres por no expedir la factura electrónica o con ausencia de información. Las sanciones van hasta el cierre del establecimiento, el 1% de las operaciones no facturadas el mes inmediatamente anterior al momento en que la DIAN les aplica la sanción. Con la medida se darán beneficios como mejoras en los servicios de declaraciones sugeridas y soportes de compra y venta. El recaudo de cesantías alcanzó la cifra récord de 13.9 billones de pesos este año. Según la Superintendencia Financiera, las empresas giraron 13.9 billones de pesos por concepto de cesantías de sus trabajadores a las administradoras y al Fondo Nacional del Ahorro. El crecimiento fue de 18.1% comparado con años anteriores. Este año tenemos un recaudo absolutamente histórico, único. Recibimos en porvenir 5.5 billones de pesos, lo cual representa un incremento respecto al año pasado del 20.2%. Ninguna administradora había tenido una cifra de esa magnitud. Solo las administradoras privadas recaudaron el 77.7% del total de cesantías y el Fondo Nacional del Ahorro el 22.3%. La sequía y las heladas que se presentan por el fenómeno del Niño están afectando el abastecimiento y los precios de los alimentos, según un reporte de las centrales mayoristas. Los reportes de las principales centrales mayoristas de abastos y plazas de mercado en el país indican que en los primeros días de febrero disminuye el abastecimiento de alimentos procesados, atribuyendo este fenómeno a las consecuencias de las varias semanas de sequía que han afrontado distintas regiones del país. En general, frutas, verduras y hortalizas han disminuido su oferta en ciudades capitales departamentales como Pereira, Neiva, Valledupar, Ibagué y Cartagena, entre otras. Según el reporte del Sistema de Información de Precios, la situación climática se está reflejando también en alzas en varios de estos productos. La presidenta de la Asociación de Energías Renovables, Alexandra Hernández, anunció el ingreso de nuevos proyectos de generación de electricidad en el país. De los 22 proyectos renovables que entrarán en operación este año, 13 ya están entregando energía en firme al sistema, aumentando la oferta en el territorio nacional. La puesta en marcha de estos contratos aumentará la participación de la generación de energía renovable del 1 al 9%.
Este es uno de los actores que ayudará a la diversificación energética del país. Representan una capacidad de 1.240 megavatios de capacidad, en su mayoría energía solar, fotovoltaica, que es equivalente al consumo, o daría con eso un consumo equivalente a 2,5 millones de colombianos. Otros proyectos están en trámites ambientales y sociales para entrar en operación en 2025. Allí se pide al gobierno agilizar los procesos. Están adelantando trámites en esos procesos de permisos, de cierres financieros. Los proyectos renovables, en su mayoría solares, están presentes en 15 departamentos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,74% a 1.246 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 5,32% a 1.980 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida del 4% a 2.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,88% a 2.295 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.909 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.203 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 85 centavos. El azúcar se transó en 22,76 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 17 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 90 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.295 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.